Yo continúo con la mesa de mujeres en la política. Betty, ¿cómo estás? Betty Manrique. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Y Giovanna Rocha, bienvenida de nueva Gracias, cuenta. buenas tardes. Oigan, no escucharon ustedes el comentario de Pepe Argueta porque lo traigo yo acá en el Chícharo, pero hace una observación muy interesante que creo que nos da pie para empezar a platicar. Se parece haberse resuelto con un buen oficio el tema provisionalmente de la carretera Silao San Miguel Allende, con esta suspensión provisional que emitió la Justicia Federal, justo en tiempo para evitar la licitación que era hoy era la asignación del contrato. Si se asigna se generan derechos y luego la SCT se metería en un problema. Pero observa, José, y se lo resumo rápidamente, que no se vio primero esta disposición a entablar ahí acuerdos entre todos los involucrados de parte del gobierno estatal, que primero quisieron ahí aplicar la mano dura y decir que la carretera se hacía porque se hacía, confundiendo el reclamo del paso, que son unos cuantos kilómetros por esta zona que consideran los otomís que hay afectaciones, con el hecho de que la carretera se hiciera o no se hiciera. Claro que la carretera todo el mundo la quiere. Claro. El tema es hacerla por donde cause el menos daño posible. Por cierto, no hay aún manifestación de impacto ambiental. La que hicieron les fue rechazada. Pero yo quiero hablarles de cómo están viendo la mano de nuestros políticos. Septiembre es un mes donde vimos muchas cosas. Sí. Vimos esta tensión en el gobierno federal inédita, los maestros poniendo a prueba al nuevo gobierno, un informe ahí en medio del conflicto, la aprobación de las leyes en partes, ¿no?, de las leyes de las secundarias de la reforma educativa. Bueno, inédito que después de un informe de gobierno se aprobara, el Congreso inicia sus sesiones con la sesión solemne y se sigue de inmediato con una sesión extraordinaria ahí mismo para aprobar la ley que les quedó pendiente. Y luego, ya de cara a los últimos días, ese desalojo del Zócalo donde muchos preveían que iba a arder Troya, y que a lo mejor se resolvió de una manera que dentro de lo que son estas cosas, con un protocolo que ni usó fuerza excesiva y no pasó el asunto a mayores, ¿no? O sea, ¿cómo están viendo a Peña en este momento y cómo están viendo al resto de los políticos que nos toca padecer o tener? Pues a mí lo que me preocupa es esta distancia que se está generando entre la sociedad y la clase política. La verdad es que en septiembre claras abismos se dejaron manifiestos. Y lo veía hoy, John Ackerman hacía referencia de que si en su momento Calderón tuvo que sentarse con aquellos padres y madres de los deudos, hoy Enrique tendría muchas mesas de diálogo, porque están los maestros en un primer momento, están también aquellas deudas que se siguen, con las que se sigue caminando en materia de justicia. También tendríamos que estar hablando de la situación que viven nuestros compañeros en el sur del país. Entonces yo creo que la reacción para poder sacar adelante el informe del secretario de Gobernación de desalojar se justificó en su momento, pero ya tenemos que darle vuelta a la hoja. Y la vuelta a la hoja tiene que haber un diálogo, sí tiene que haber una apertura, tiene que haber una disposición, que no solamente veo a nivel federal, también lo empiezo a ver en los estados. En los estados estoy viendo que está creciendo la efervescencia de los movimientos sociales y llevamos un año en los gobiernos. Yo creo que no podemos ni debemos de ser indiferentes y se van a tener que generar los cauces. En el caso de San Miguel fue exactamente lo mismo. La noticia llegó primero a los medios nacionales y a partir de ahí tuvo que empezar a haber una serie de presiones. Creo que las autoridades tendrán que ser más proactivos y menos reactivos y generar puentes de diálogo ya no opcionales, necesarios, imperativos, legitiman a sus gobiernos. A un año el desgaste se está viendo. Para eso los elegimos, para que previeran las cosas, ¿no? Así es. Claro, y además para cumplir la ley, yo creo que el primer compromiso que se hace es cumplir la ley, ¿no? Como la máxima de derecho de la autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le faculta y bueno, de entrada me parece que las dos vías paralelas, una es la parte de la representatividad, la gestión que tiene que estar legitimada con los acuerdos con la sociedad y por otro lado el cumplimiento de la ley. O sea, si nos vamos por partes, pues vemos primero el caso de San Miguel de Allende, no había manifestación de impacto ambiental, la ley es muy clara, dice previo al arranque de las obras. Bueno, se hizo y les fue rechazado. Ajá, y no se echó la nueva. Y además las manifestaciones de impacto ambiental como toca zona considerada forestal, tiene que pasar por la aprobación de Semarnat. Y son procesos
que todos los constructores y los gobiernos conocen. Son procesos largos. Hay herramientas legales para establecer los acuerdos, para dejar la decisión en las delegaciones estatales, y pareciera que a nadie le importa. Siempre están acostumbrados a brincarse el procedimiento y después ir a las regularizaciones y a la remediación de daños o las medidas de mitigación de impactos. Eso en la parte ambiental, pero por el otro lado, y creo que la que realmente acabó definiendo el rumbo de esto, pues es la falta de la gestión para generar los acuerdos sociales. Por ahí yo escuchaba que decían, bueno, pero pues siempre hay una mano que mece en la cuna. Sí es probable. Sin embargo... También puede ser un mito urbano, ¿no? Sí. Puede haber ocasiones en que sí, ocasiones en que no. En ocasiones en que el movimiento es totalmente legítimo y totalmente auténtico. Lo vimos también en el caso, y lo estamos viendo, todavía no es asunto totalmente resuelto, en el caso de la presa de Zapotillo, en donde también al final del día, bueno, pues resulta que hay una decisión del tribunal que reduce la altura de la cortina para salvaguardar derechos sociales. Todo esto, transita por la parte de que los gobiernos se van quedando cortos en el consenso con la ciudadanía organizada y con la ciudadanía representativa de ciertas ideologías, de ciertos grupos concretos, que no por ser minoría sus derechos son menos válidos que el resto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me parece que ahí hay elecciones bien importantes, las dos. Las dos tocan puntos centrales, esta distancia entre quien está tomando las decisiones y quien las va a padecer a final de cuentas. En el Zapotillo tú dices, pues en un escritorio probablemente de un analista muy eficiente o muy competente se toma una decisión que impacta la vida de unas gentes, que les va a cambiar todo, inundar las casas donde han vivido por generaciones, y ellos se oponen, ¿no? Y al final del día logran ese reconocimiento. El tema de los maestros, que yo quisiera ahí centrarme un poco. Bueno, ya tenemos la ley. Hay todo un discurso que me parece muy alimentado por esta película de Loret de Mola y de Servitje, ¿no? Que es, los maestros parecen tener la culpa de la deficiente educación que tenemos en el país, el sindicato corrupto, el Bester Gordillo, los maestros flojos, hay que evaluarlos a todos, y eso genera un ánimo, ahora muy ayudado por ellos mismos, que en la Ciudad de México no hacen mucho por su propia causa y tienen a la gente preocupada por llegar a tiempo a su trabajo, ir a recoger a sus hijos en la escuela, etcétera, afectados y muy enojados. Pero ese es lo que vemos. ¿Qué hay debajo de eso? Debajo de eso hay muchos millones de empleados públicos. O sea, nunca han dejado de ser empleados públicos. Si alguien les permitió que no trabajaran o aflojó los controles, ¿fue el propio sistema? Fue el propio Estado. Si alguien cambió la complicidad de los maestros por afiliarlos a esquemas electorales o de cooptación de cualquier tipo, y a cambio de eso les toleró su falta de eficiencia, pues no, también es corresponsable, no nomás son los maestros, ¿no? El Bester Gordillo le ganó una elección a Vicente Fox, le ganó una elección a Felipe Calderón. O sea, bueno, entonces no se trata nada más de decir, estos son los culpables y ya, va a haber que mover a esa masa, y yo creo que no se logra moverla solo con represión. Es lo que pienso que estamos viendo ya en los estados, donde hay maestros que dicen, yo sí he cumplido, yo sí hago las cosas bien, a mí no van a quitar mis derechos, ¿no? Es un sistema complejo. Yo creo que la educación no depende solo del maestro, la educación tiene una infraestructura necesaria para que se pueda dar y que los alumnos puedan aprender y que los maestros tengan incentivos para seguirse preparando. Creo que efectivamente el sindicato, concretamente el CENTE, fue un instrumento político de control de acuerdos, que concentró poder, que generaba una serie de facilidades y de impedimentos, y se estiraba y se aflojaba conforme las necesidades. Sin embargo, la realidad de la educación en México, bueno, pues es muy evidente. Durante muchos años me dediqué a trabajar en programas de formación social de adolescentes, y cuando acudíamos a las escuelas, especialmente las escuelas en las zonas marginadas, pues la verdad es que nos topábamos con tres cosas. Una, niños y niñas
con carencias de mucho tipo que les impedía tener un aprovechamiento máximo. Maestros de paso, maestros que difícilmente se quedan en las comunidades rurales o en las escuelas en las colonias marginadas, y la movilidad de los maestros en las escuelas es elevadísima, ¿sí? Y por otro lado, una infraestructura precaria. Vemos en los jardines de niños del estado, con el programa de CONAFE, vemos a pasantes de bachillerato llevando a cabo su servicio social, fungiendo como maestros en preescolar. Cuando en preescolar se empiezan a generar una serie de competencias y habilidades indispensables para especialización. Claro, para motivar y para ejercitar la habilidad cognitiva de los niños. Entonces, la verdad es que es un sistema complejo que descansó en un manejo perverso de los intereses políticos por encima de la voluntad de sacar adelante la educación de los mexicanos, y hoy todos estamos pagando las consecuencias. A mí me parece muy significativo lo que está pasando con el CENTE, en donde vemos que hay migración de maestros sindicalizados del CENTE a la CENTE, es decir, están buscando este reducto para presionar, ejercer derechos, tomar nuevos liderazgos, etcétera. Y por otro lado, el CENTE, que pegadito a la pared ha venido acompañando al gobierno federal en las reformas, muy pegadito a la pared. Descabezado también. Sí, bueno, porque realmente pues el CENTE en sí no ha tenido ningún cambio. Ya no está el Bester a la cabeza, sin embargo, estructuralmente y en la línea, digamos, hegemónica de poder que lo controla, no hay cambio alguno. ¿Tú cómo ves? Sí, que el tema es histórico, que yo creo que lo que estamos viendo hoy es el resultado de todo lo que no se ha atendido también. Y también creo que están siendo poco prudentes los señalamientos de nuestras autoridades. He visto algunas declaraciones como el que no trabaje se va. Creo que esto aviva más los ánimos, lejos de generar una conciencia de entender que si ha habido una clase dentro del sector severamente golpeada y también utilizada en su momento, son los maestros. Entonces yo creo que tiene que haber una mayor conciencia histórica del problema, no entenderlo como una manifestación de 2 meses para acá, poder entender que se es juez y se es parte de un conflicto justamente, y que esa reforma que se ha cuestionado tanto si es educativa y o laboral o solamente laboral, tiene que reflejarse, y todavía no hemos visto esto. En efecto, habrá que poner en la mesa que el tema de la educación no solamente es un tema de los maestros, porque incluso ahí hasta pareciera que el Estado mexicano descansa mucha responsabilidad. Y habría que hablar de otros aspectos. Entonces sí creo que el tema tendrá que ser tomado con mucha seriedad. Me llama la atención que se están sumando nuevos actores. Veía a los estudiantes de la UNAM, veía maestros de la UNAM, ciudadanos que se acercan a conocer qué está sucediendo, y yo creo que esa misma apertura, esa conveniente apertura la tiene que haber de las autoridades ante una reforma que sigue y qué más habrá que resolver, porque no se están tomando posiciones neurálgicas. Me parece que Betty mencionó varias de ellas. Habría que abonar también a la parte salarial, habría que abonar también a la parte sindical. O sea, volver los incentivos perversos incentivos correctos. Es correcto. Yo creo que, insisto, alguna vez que escuché esta frase del que no trabaje que se vaya, me pareció que aviva más los ánimos, justo en este momento donde también hay una crisis de credibilidad sobre el desempeño de la clase política. Entonces, si el tema es vamos funcionando todos y todas, vamos funcionando todos y todas, todos estamos aquí para funcionar, sin excepciones. Creo que tiene que haber, insisto, una conciencia histórica que nos permita determinar, es cierto, seguramente este movimiento no escapa también de algunos infiltrados. México ha funcionado así, pero también hay seriedad en algunos otros. Creo que habrá que analizar. La mayor parte del problema no está en los 15,000 que se están manifestando en la Ciudad de México en estos momentos, sino en los no sé cuántos millones. Tan solo en Guanajuato son 65,000 maestros que todavía no se manifiestan, que todavía no dicen nada. Por ejemplo, la reforma quita los comisionados que paga la Secretaría de Educación, ¿no? Los comisionados no dejan de ser el aparato de control político del sindicato.
¿Usado para qué? Bueno, a veces para apoyar al PRI, a veces para apoyar a otros partidos políticos, depende del humor que tenía el Bester. Claro, porque hay que reconocer pero también que para en Guanajuato ya se convirtieron en parte del sistema aquí al PAN, ¿no? que controla el PAN. Claro. ¿No? ¿Por qué? Pues que tienen ellos la nómina. Bueno, pero a la hora que el gobierno no les pague esos comisionados, va a ocurrir algo. O sea, bueno, todo el mundo decimos, qué bueno que no los paguen, no sirven para la educación. Se va a aflojar el control político. Pero no tienes pensado qué hacer con ese sindicato o sea, no tienes pensado transformarlo en un verdadero gremio con una vida interna democrática, que realmente represente lo único que queremos que represente, la defensa de los maestros frente al Estado, su representación laboral o gremial, sus incentivos. Ese y otro tema. O sea, podemos crear un Frankenstein, porque ahí es donde pueden caer infiltrados. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Este fue un Frankenstein, y donde yo creo que como la tómbola, ¿no? A todos les tocó, todos metieron mano. Hoy habrá que hacerse cargo de esta situación, incluso de febrero del presente año ahora, habría que analizar, supimos la situación de la maestra El Bester los primeros días, y no supimos qué pasó con esta estructura. Cada estado quiso salir a hacer una declaratoria incluso nos deslindamos de la clase magisterial, pero no hemos visto de forma transparente qué ha pasado, no solamente el deslinde verbal, estamos hablando de cuotas también, Arnoldo, estamos hablando de toda una estructura. Hay una parte de la reforma interesante que es volver a centralizar, están proponiendo volver a centralizar el pago del magisterio nacional, es decir, situaciones como la de Guanajuato, en donde el gobierno federal le transmite al Estado para que el Estado acuerde con los sindicatos, hagan su contrato colectivo, etcétera, etcétera, volvería a ser una competencia estrictamente de la Federación. Ese es uno. Si eso está planeándose, deberían, me parece, que tener una gran pérdida de soberanía para los estados. Sí, pero bueno, sabemos que hacen lo mismo. Bueno, Guanajuato es la prueba clara. Aquí tenemos nosotros también un control político sobre los maestros, ejercido por el partido que gobierna, pues sí, o que ha gobernado durante todos estos años, que es Acción Nacional. Pero hay otra cosa, la carrera magisterial se elimina como el método para ir ascendiendo en el escalafón. Esto a mí me parece interesante porque la carrera magisterial era ir sumando, como en los videojuegos, ir sumando puntos, sin que eso signifique que realmente esté siendo un maestro más capaz o un funcionario Pero yo te voy a decir, más capaz. Y Giovanna no me va a desmentir, que de pronto el SNI es lo mismo. Así es. De pronto en el gran sistema nacional para premiar la calidad en las universidades, publicar un folletito, un librito aquí o allá te va dando puntos, claro, sin necesidad de que seas un mejor profesor, ¿no? No se traslada a los alumnos, es que aquí yo veo ahora que Televisa está haciendo tantas coberturas. O sea, estamos tratando a los maestros de forma diferente que a otros muchos segmentos. Así es. A ver, háganle un examen a Romero Champs, a ver si pasa. Así es. ¿no? Bueno, pues. El problema de la democracia representativa permite esta laxitud en requisitos, ¿no? Pero, por ejemplo, a los maestros, qué bueno, y yo creo que nadie está diciendo que no se les evalúe. El problema es que aquí vamos todos. Ese es el tema. Claro. Y también, ¿cuál es la otra parte? Y dónde están los compromisos del Estado respecto a la educación. Porque hablamos de la reforma fiscal también, y preocupante el gravamen a las escuelas privadas. Todavía no terminamos de fortalecer la educación pública y ya estamos interviniendo en una educación privada que fue la única alternativa que se les dejaron a aquellos que querían educación de calidad para sus hijos, empezando por la propia clase, claro, pero empezando es correcto, pero empezando por la propia clase, Betty. Habría que ver cuántos es un negocio. Claro, y habría que ver aquí cuántos confían en que tengan esa misma confianza que tú refieres en las escuelas públicas, que tendría que ser así, porque el Estado no ha tenido compromisos concretos con este sector de la educación. Yo, para cerrar un poco este punto, y no sé si ustedes estén de acuerdo, les diría que lo que ha pasado con la aprobación de ya todo el paquete de leyes, reforma constitucional, leyes secundarias, no es más que el inicio. Así que es, ahora sí. se viene el verdadero ejercicio de una política de Estado que tendría que ser cuidadosa, ser dialogante, ser muy comprensiva de las condiciones, y ahí sí tienen razón los maestros que dicen, no es lo mismo la montaña de Guerrero que dar clases en León o en Morelia, ¿no? Claro. Y ir con esa pauta para tratar de desmontar este problema. Con eso que todos le reconocemos a Peña Nieto, que bueno, si es un pragmático, no está casado con ninguna idea, ha dado marcha atrás en cosas que había ofrecido y prometido, ha pactado con partidos opositores y ha incorporado agendas diferentes a la suya,
pero la tarea apenas está por comenzar. Los que creen que porque se Sí, aprobaron las leyes en el Congreso ya reformas estuvo. son solo el marco normativo, son solamente la base para desde ahí diseñar y sentar la política de Estado, las políticas públicas que van efectivamente a generar una dinámica, se espera que nueva, se espera que mejor y se espera que, bueno, como tantos otros países que le han apostado, ahora sí a la educación, bueno, México ya, el tiempo nos alcanzó. Estamos en un rezago tremendo entre los países de la OCDE, somos el último, en cualquier rubro educativo que se analice, México es el último, ¿no? Entonces, el tiempo nos alcanzó, estamos rezagados respecto de otros países, la India y otros países que le apostaron a la educación. Creo que es la última llamada, o lo hacemos bien o estamos condenando a nuestro país al rezago, pues, para siempre quizás. Además, ¿no? Cancelando capital político, o sea, haces un Porque gran los esfuerzo, demás haces también se una mueven. gran reforma y luego que no sirve para lo que debe servir. Así es, ¿Cómo vas a vender la que sigue, no? exacto. Una Oiga. cobertura más amplia. Se requiere todavía, en efecto, no hay victorias ganadas. Esto desgasta. Ya a nadie conviene. A nadie conviene. Yo creo que sí se requiere una cobertura más amplia para entender que incluso las leyes que vienen de arriba hacia abajo poco impacto pueden tener en la población. Tiene que haber un ejercicio de reciprocidad y no descalificar tampoco el movimiento social. Yo creo que lo peor que podrán hacer nuestras autoridades será descalificarlo a priori, porque eso es lo que ha venido sucediendo y hoy tenemos resultados. En un primer informe de gobierno tuvimos manifestaciones muy claras de lo que la sociedad le está pidiendo al presidente, y los gobernadores en sus propios feudos, porque las últimas décadas se han convertido en propios feudos, tendrán que poner mucha atención. Y viene pues el periodo de informes de autoridades locales y tendrán que hacer lo propio. Así es. Y se ve poco. Oigan, pues gracias.